Buenas tardes. Después de esa presentación, solamente hay que darle gracias al Señor, que eres el que nos tiene aquí de pie y nos da la fortaleza, la gracia para pararnos aquí y cumplir lo que Él nos ha mandado y nos ha llamado a hacer. Solamente de Él proviene el testimonio, el poder y la fuerza. Yo no podría hacer nada si Él no me hubiera zarandeado, no me hubiera preparado y no me hubiera mostrado quién era yo, como lo hizo con las personas que hicieron la introducción, con mi hermano Enrique y con muchas personas que están adelantando el programa de Esperanza. He estado leyendo, como decía Enrique, a mí también me gusta leer mucho y sobre todo me gusta leer aquellos testimonios o aquellas historias que exhortan, que levantan, que animan, que nos hacen cada día mejores. Y a mí me gusta leer eso, porque algo de ahí uno puede sacar, ¿verdad? Y me llamó la atención una historia que se las voy a leer tal cual. Extracté algunos puntos muy importantes porque la historia es un poquito larga, pero tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy. La historia real es de una persona que por asuntos de privacidad la voy a llamar Miguel Ángel. Pero ustedes pueden llamarse Enrique, pónganse el nombre de ustedes en la historia que vamos a escuchar y que ustedes podrían redactarla. Dice, Miguel Ángel, la persona que escribió, dice: durante mucho tiempo caminé por sendas de desobediencia y rebeldía, alejándome del camino de Dios, del camino que Dios había trazado para mí. A pesar de caminar una vida cristiana normal en teoría, me dejé llevar por las tentaciones del mundo, sumergiéndome en malas decisiones que me llevaron a fracasar y sufrir mucho. La culpa y la angustia me atormentaban y la idea del suicidio rondaba en mi mente con frecuencia. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia no me abandonó. Vivía en un estrés total. Dios puso en mi camino a una persona que con su amor y su ejemplo me ayudaron a acercarme a los caminos de Dios y a encontrar la respuesta. ¿Por qué estaban sucediendo estas pruebas en mi vida? En la vida de Miguel Ángel o en la vida de cada uno de nosotros. Esa persona me guió a orar con fervor, a dejar los malos hábitos atrás. Y esta persona me ayudó a acercarme a los caminos de Dios y a encontrar la respuesta por qué estaban sucediendo estas pruebas en mi vida. Cuando yo me aferré a las promesas que Dios me daba, de que, abro comillas, todo pasa por algo, el plan de Dios es perfecto. Día a día fui experimentando la transformación que solo puede obrar. Aunque la vida todavía me presenta pruebas y desafíos, decía Miguel Ángel, ahora los enfrento con la certeza de que Dios está conmigo, guiándome y sosteniéndome. Si tú, dice Miguel Ángel, si tú te encuentras atravesando pruebas o dificultades, te invito a abrir tu corazón a Dios y dejar que Él guíe tu vida. Te ama incondicionalmente y desea darte una nueva vida llena de propósito y de esperanza. Confía en Él y nada será lo suficiente grande como para destrozarte. Atentamente, con todo mi amor, Miguel Ángel. Gracias. Cuando yo leí esta historia, es como si yo la estuviera escribiendo. No sé si a ustedes les pasa, pero es casi una historia de mi vida. Y eso me exhortó. Antes que entremos a la prédica de hoy, quiero orar. Padre misericordioso de bondad, te doy gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en la vida de cada uno de nosotros y en mi vida. Señor, gracias porque he pasado por desiertos, he pasado por pruebas, he pasado por tribulaciones, he pasado por dificultades tan grandes, Padre, tan grandes. Pero si no fuera por ti, yo me hubiera derrumbado. Gracias a ti, Padre, porque fui de la mano, porque tú me llevaste de tu mano, porque tú sabías que yo podía pasar esa prueba, porque tú nos pones pruebas difíciles que nosotros no podamos pasar.
Gracias te doy, Padre, por tenerme hoy de pie aquí para servirte, para ser un instrumento de lo que tú quieres hacer en cada persona que nos está viendo online o las que están aquí presentes. Te doy gracias, Padre. Pon en mi boca, Señor, las palabras que tú quieres dirigir a tu pueblo y que sea tú, Señor, que seas tú abriendo esos corazones, esas mentes, esos oídos espirituales, Padre, para que esa semilla que tú vas a sembrar hoy caiga en lo más profundo de los corazones y que germine al 100%. Te damos gracias en tu santo y precioso nombre. Amén. Ok. Quiero preguntarles una cosa antes de empezar. ¿Quién ha pasado por pruebas y tribulaciones? Levanten la mano. Todos, ¿verdad? El que no ha pasado, va a pasar. Levanten la mano, ¿quiénes están atravesando ahora, en este momento, o una prueba o una tribulación? Gracias. ¿Sabes tú qué tienes que hacer cuando enfrentas una prueba o una tribulación? ¿Sabes qué hacer? Correcto. Aquí vamos a ampliar un poquito más. Por eso el nombre de la prédica se llama La prueba es un privilegio. Muy bonita el aviso, muy hermoso. Vámonos a Santiago 1, del 12 al 14. ¿Qué dice? En esto nos vamos a sustentar esta palabra que el Señor tiene para ustedes este domingo. Dice, en la Reina Valera dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿La qué? Ok. Porque cuando haya resistido la prueba, ¿la qué? Ok. Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Guarden en su memoria esta parte donde dice la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida. Grábenla, porque de esto se trata la prédica. ¿Ustedes creen que porque nosotros somos discípulos de Dios o porque somos cristianos estamos exentos a pasar dificultades y pruebas? ¿Por qué no? ¿Por qué no estamos exentos a pasar dificultades o pruebas? Si somos hijos de Dios, somos cristianos, ¿por qué? ¿Vivimos en el mundo? ¿Se van a quebrantar huesos y corazones? Exactamente. Somos hijos de Dios, pero como sus hijos, Él nos manda pruebas y dificultades. ¿Para qué? Para que nosotros nos entreguemos más a Él. Y Él en su amor nos va a dar la salida. Algunas veces nos hemos preguntado, si Dios es bueno, es amoroso, ¿Él por qué permite tales dificultades en nuestras vidas? ¿Por qué? ¿Por qué permite la muerte de un familiar? ¿Por qué permite enfermedades, accidentes graves? ¿Por qué permite que nos dañemos a nosotros mismos? O tengamos dificultades familiares. ¿Por qué lo permite? Libre albedrío. ¿Por qué? Para hacer testimonio de vida. ¿Saben para qué? ¿Saben para qué Dios permite y nos manda pruebas a cada uno de nosotros? ¿Saben para qué? Para probar nuestra fe, para saber cuán cerca y cuán lejos estamos de Dios, para que cuando venga la prueba nosotros podamos decir, aquí estoy. No importa lo que esté pasando, pero yo sé que tengo la mirada puesta en Cristo Jesús y yo sé que Él me va a sacar. Por eso Él nos manda la prueba. A pesar de que es un Dios amoroso, a pesar de que es un Dios todopoderoso, pero Él permite la prueba en nosotros para eso, para que nosotros podamos decir, Padre, gracias. Estoy atravesando este desierto, pero yo sé que tengo un final y ese final va a estar contigo.
Podemos pasar pruebas financieras, dificultades, muertes de seres queridos, preocupaciones, dificultades financieras. ¿Y saben qué? Hasta tener temor, hasta tener miedo. Y Él nos dice que no tengamos miedo, ¿cierto? Pero nosotros en nuestras pruebas y en nuestra carnalidad podemos tener miedo. ¿Por qué? Por las pruebas que estamos pasando. Las pruebas no son fáciles. Y las pruebas no son cómodas. Porque entonces no serían pruebas. Si una prueba es fácil y cómoda, pues cualquiera la pasa. En la Biblia, en Romanos 8:28 dice: todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué quiere decir? Que si yo soy llamado por el Señor, si yo voy a tener una prueba por el Señor, todas las cosas me vienen a bien. Ese es el respaldo que yo tengo de Dios. Tengo la certeza que por más prueba, por más dificultad que yo tenga, el Señor está conmigo. Entonces, viene la pregunta también: ¿por qué Él permite que en nuestras vidas hayan ese tipo de pruebas y dificultades? ¿Para qué? ¿O por qué? ¿Saben por qué? Porque Él tiene un propósito en tu vida. Él tiene un propósito en la vida de Enrique, en la de Alex, en cada uno de ustedes. Y el propósito que tiene en la vida de Michael no es igual al propósito que tiene en la vida de Enrique, es diferente. Él trabaja con cada uno de nosotros. Y Él se manifiesta de diferente manera en cada uno de nosotros. ¿Conforme a qué? A nuestras concupiscencias. Conforme a lo que nosotros vivimos, conforme a lo que nosotros caminamos. Si yo camino en pecado de pornografía, Él va a trabajar conmigo en ese pecado. Si yo estoy en el pecado de la murmuración y del chisme, Él va a trabajar en mí, en eso. Porque me va a cambiar, porque me va a llevar a desiertos y pruebas y me va al final decir: ya pasaste la prueba. Ese es el plan de Dios. Por eso Él nos manda pruebas. ¿Y saben por qué? Porque Dios tiene un propósito divino en cada uno de ustedes. Lo tiene en mí, lo tienen ustedes y lo tiene en ti que estás viéndonos online. Él tiene un propósito. Y Él dice: hoy, Luis, no vas a ser el mismo en un año. Porque te voy a zarandear, porque te voy a probar, porque te voy a mostrar mi poder y vas a dar testimonio de lo que yo voy a hacer en ti en un año. O en lo que tú quieras hacer, o en lo que tú me permitas hacer, en el tiempo que tú quieras. Porque muchas veces el Señor va a trabajar conmigo, pero si yo se lo permito. Entonces mi prueba va a ser larga, extensa, dura, difícil. Pero si yo soy obediente, le digo al Señor: Señor, aquí estoy. Enséñame, ayúdame, muéstrame qué es lo que tengo que hacer. Y te obedezco. La prueba es corta. Y en mi obediencia yo puedo decir: gracias, Señor. Y vamos a la segunda. Porque no seremos perfectos hasta cuando estemos con Él. ¿Qué son las pruebas y las tribulaciones? ¿Qué es una prueba? Alguien me diga, ¿qué es una prueba? En sus propias palabras, ¿qué es una prueba? Un examen, correcto. ¿Qué más? Algo difícil que tengo que enfrentar. La prueba es un examen para evidenciar el desarrollo de nuestra vida cristiana. La prueba es un examen para evidenciar el desarrollo de nuestra vida cristiana. En otras palabras, ¿cómo estoy ante Dios? Hoy, ¿cómo estoy ante Dios? ¿Cómo está mi vida espiritual delante de ti, Padre? ¿Cómo estoy? Ese es el problema, ese es el propósito de Él. ¿Y qué es una tribulación? ¿Qué es una tribulación?
La tribulación se refiere a la aflicción interna, lo que yo sufro internamente. Puede ser una angustia, un sufrimiento. Cuando nos hemos apartado del camino de Dios, cuando en el programa decimos, ten una comunión diaria, íntima con el Señor. Y yo digo, hoy no lo voy a hacer. Mañana, en esta semana 2 veces. El Señor dice, ok, tú verás. Yo tengo un propósito contigo. Tú decides cuándo quieres que sea el resultado. Les digo, el Señor me dio un propósito, hace 24, 25 años, cuando yo recibí al Señor en mi corazón. Y me dijo, algún día, un día, tú vas a estar allá en el estrado predicando. Y hace un año, el Señor me lo confirmó. ¿Qué pasó? 22, 23 años duré. Sí, no. ¿Cómo se pueden definir las pruebas? ¿O qué clases de pruebas ustedes conocen? ¿Qué clases de pruebas conocen? Esos son resultados. Hay 2. Puede ser una. Correcto. Hay 2. Correcto, Enrique. Muy bien. Por favor. Sanidad Interior ha hecho un buen trabajo. Pruebas físicas. Puede haber una prueba física, una enfermedad, un accidente grave, unos daños a nosotros mismos o a nuestros seres queridos. Puedo tener dificultades financieras, etc. Y pruebas emocionales o espirituales. Una tribulación. Por ejemplo, una pérdida de un familiar que me produce tristeza, me produce congoja, me produce desánimo o me produce depresión. ¿Y saben qué? La depresión es la enfermedad más terrible que puede tener un ser humano. ¿Quién ha sufrido alguna vez de depresión aquí? Pueden dar un testimonio que es terrible, ¿verdad? Es terrible. Es como si uno estuviera en las puertas del infierno sin poder salir. No hay puertas que se abran para poder salir. Duele, corroe, te sientes abrumado, te sientes culpable. Todas las cosas tuyas, físicas, todas sus acciones no sirven. No encuentras la salida. Quieres suicidarte. Esa es la depresión. Cuando yo tenía 16, 18 años, me enamoré la primera vez. Mi primer amor. Mi primer amor. Oh, ¿cómo? Enamorado, eso yo soñaba. 2 años. Cuando se cortó la relación, duré 6 meses. 6 meses. Que ni comía, ni dormía, ni podía estar tranquilo, llorando. Era una depresión, era un estado que no encontraba salida. Sonaba un teléfono y yo creía que era para mí. No podía ni dormir ni comer. Era un estado tan negro, tan oscuro que no podía salir. Pero a la infinita misericordia del Señor, sin haber todavía pensado en este momento de ser cristiano, Él me sacó y me ayudó. Porque ahora entiendo que a mis 17 años Él también tenía un propósito conmigo. Él dijo, yo no he terminado la obra contigo. Estás pasando por eso para que aprendas. Y ahora me tiene aquí para la gloria y la honra de Él. ¿Qué tipo de pruebas hay? Hay 3 clases de pruebas, o 3 tipos de pruebas. ¿Como cuáles, por ejemplo?
No, esas son las clases. La prueba número 1. La prueba número 1. Aquella que viene de nuestros delitos y pecados internos, de mis propias concupiscencias, de mis propios errores, de lo que yo tengo dentro de mí. El Señor va a trabajar en esas pruebas. Me va a dar pruebas para que yo salga de ahí. Por ejemplo, la mentira, la murmuración, el chisme, los malos pensamientos, adicciones, etcétera, etcétera, que ya las conocemos. La segunda, la primera es lo que nosotros tenemos aquí adentro, ¿verdad? La segunda, ¿cuál es? El sistema, lo que nos rodea, lo que decía el pastor Gabriel, la ideología de género, lo que está pasando en los Olímpicos. Estamos viviendo en un mundo que cada día se está cayendo, se está desmoronando. Estamos viendo nosotros cómo el mundo se está cayendo. Y es una prueba para nosotros. O nos vamos al mundo o nos quedamos en el mundo. Y vamos a ser señalados, criticados y juzgados. Es una prueba que el Señor nos va a dar. Y la tercera, la más importante. Bueno, todas son importantes. ¿Saben cuál es? Las pruebas de Dios. ¿Saben? Porque Dios está dispuesto a experimentar su obra, su sabiduría, lo que Él hace en nosotros. ¿Para qué? Para que progresemos. ¿En qué? En todo. En resumen, una prueba es un desafío o una dificultad que Dios permite en nuestras vidas para purificar, para fortalecer y para examinar nuestra fe. Esa es una prueba. Entonces, repitan, una prueba es una dificultad que Dios permite en nuestras vidas para purificar, para fortalecer y para examinar nuestra fe. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, pretende con nosotros. Pero nosotros podemos decir, pero yo no soy responsable de lo que a mí me pasa. Es el diablo. Yo no, es el diablo. Y me acuerdo una historia que decían que encontraron al diablo en una esquina llorando. Y le dijeron al diablo, ¿y usted por qué llora? Dijo, porque yo soy culpable de todo. Me están echando la culpa de todo y yo no he hecho nada. Es cierto. ¿Saben quién es el enemigo número 1 de cada uno de ustedes? ¿O de nosotros? Nosotros mismos. Correcto. Dios nos permite y Dios da el permiso de ser probados. Y Él nos prueba. Él no nos tienta, nos prueba. Y dice en Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo camino en la prueba y la resisto, al final voy a recibir la corona de vida. Ok. Que Dios le ha prometido a los que le aman. ¿Ustedes creen que es un privilegio o qué es que Dios nos mande pruebas? ¿Por qué es un privilegio? Sí. Porque nos hace avanzar, porque Él va a trabajar en nuestra vida. Los que estamos en el programa de Hay Esperanza, podemos ver hacia atrás y vemos cuánto el Señor ha trabajado y nos ha transformado y nos ha sanado y de dónde nos ha sacado. Un ejemplo, si todo lo que estamos hablando, vamos a verlo en un ejemplo. Vamos a ver la vida de Job. Él enfrentó la adversidad con el permiso de Dios. El diablo estaba en el mundo caminando y le dijo, ¿me dejas tocar la vida de Job? Él te sirve, él te ayuda, él te obedece, pero porque tiene todo.
Y Dios le dijo, está bien, tócalo, pero no le toques su alma. No lo mates. Él perdió todo lo que tenía. ¿Y qué perdió? Todo. ¿Y qué es todo? Todo. Incluyendo su familia, su riqueza y su salud. Sin embargo, a pesar de esto, él nunca renunció a su fe. Nunca. Por más que la esposa le dijo, olvídate, reniega a Dios. Dijo, no. ¿Por qué? Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahí está. Él resistió y le darán la corona de vida. Miremos por qué somos probados. ¿Por qué somos probados? Porque Él nos va a fortalecer y Él va a hacer crecer nuestra vida espiritual para que dependamos de Cristo. Porque las pruebas nos van a ayudar a desarrollar un mayor camino espiritual con Dios. Debemos recordar que Dios, al probar nuestra fe, recibiremos aquellas bendiciones que nadie más nos podrá dar. Nadie más. Y que no recibiremos aquí ni en ningún otro lugar. Solamente vienen de Él. ¿Es cierto? Miremos la vida de Moisés. Moisés pasó la mayoría de su vida enfrentando la adversidad. Desde cuando él nació. Porque dijeron que iban a matar a los niños y ya lo metieron en una hornilla y ya saben la historia. De una canastilla y ya saben la historia. Él vivió adversidades de la niñez hasta el liderazgo. Hasta cuando fue elegido para sacar al pueblo hebreo de la cautividad en Egipto. Él fue elegido por Dios. Y fue Dios quien lo condujo a la nación hasta los límites de la tierra prometida. Él hablaba directamente con Dios. Él conversaba con Dios. Y Él le decía qué hacer, cómo hacer. Y Él le obedecía. ¿Y qué fue el resultado? Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Él recibió la corona de vida por su obediencia. ¿Cuál es el propósito de las pruebas? Establecer límites en nuestras vidas. Ese es el propósito de la prueba. Él quiere que en cada prueba Él nos prueba, la redundancia, para que nosotros, Él nos va a mirar cómo reaccionamos cuando Él nos dice no. Dios nos prueba para que tengamos una total dependencia de Él, hacia Él, para que dependamos de Él. Veamos un ejemplo. David. David también enfrentó la adversidad. Él tuvo que luchar contra Goliat, uno de los guerreros más fuertes y más temidos de esa época. Y él fue perseguido por Saúl. Aun cuando él fue ungido, Saúl lo quería matar. Su hijo quiso destronar su trono y fue amenazado por todos los enemigos de Israel. Él usaba, si ustedes leen la vida de David, él usaba palabras como estoy abrumado, tengo una carga pesada, estoy abatido, perturbado, tengo problemas de muerte. Estaba siendo probado. ¿Y no es así como se siente la depresión? Él clamaba a Dios, pero él se recordaba cada momento que su esperanza estaba en Dios. David conoció los tiempos difíciles y no se contuvo en vivirlos. Él los vivió.
su vida nos muestra, nos enseña y podemos aprender a cómo Él vivió, a cómo Él dependió del Señor en todo. ¿Cuál fue su premio? Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pruebas y le dio la corona de vida. Las pruebas que nosotros recibimos es para aprender algo que no entendemos. Cuando yo recibo una prueba, yo digo, ¿pero por qué? Yo no la entiendo, pero la voy a seguir. Voy a obedecer. Es para que aprendamos más acerca de Él. Señor, yo no sé cuál será esa prueba. Yo no sé lo que estoy pasando, pero quiero depender de ti, quiero aprender más de ti. Él quiere llevarnos a un viaje, a un descubrimiento en Él. Por eso nosotros en el programa de Esperanza, el primer libro se llama Un viaje interior, ¿verdad? Donde nosotros vamos a ver, a depender de Él. Nos enseñan a depender de Él, ¿verdad? Vamos a ver quién nos puede enseñar de esto. José llevó una vida mimada desde que sus hermanos lo vendieron como esclavo. Su camino a la esclavitud comenzó cuando él rogó que le perdonaran la vida. A él lo arrojaron en una cisterna y él clamó, lloró, suplicó, clamó que no lo dejaran. Y lo sacaron y lo vendieron a unos esclavos. A unos que pues compraban esclavos. Él fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y pasó muchas meses en la cárcel injustamente. A pesar de esto, él nunca perdió la fe. Él siempre dijo, el Señor tiene un propósito con mi vida. No sé cuándo será, pero Él lo tiene. José fue probado contra la esposa del Putifar, ¿cierto? Fue encarcelado y luego, al final de todo, se cumplió el propósito del Señor. Ser el segundo en mando después del faraón de todo el reino egipcio. El administrador. Y le pusieron el anillo. Él enfrentó la adversidad siempre confiando en Dios. ¿Cuál fue su premio? Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido a los que le aman. ¿Por qué tenemos pruebas? Porque vamos a crecer más fuertes. Él nos va a fortalecer. Él nos va a perfeccionar en la debilidad, en nuestras debilidades, en lo que nosotros estamos padeciendo. Él se va a perfeccionar en eso y nos va a dar poder, nos va a dar fortaleza para salir de la prueba. Miremos en 2 Corintios 12:9. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Le dijo a Pablo. Y Pablo dice, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué quiere decir? Que mientras yo más débil sea, mientras yo más mengüe, Él va a crecer más. Y se va a perfeccionar en mi debilidad. La fuerza, el poder y el testimonio vienen a través de las dificultades y las pruebas. Ustedes le van a creer a una persona que les hable de cómo ser millonario cuando él ni siquiera tiene ahorros en su cuenta. ¿Le van a creer? No, ¿verdad? Pero si ven una persona que sí tiene experiencia y tiene testimonio de eso, ustedes sí le van a creer, ¿verdad? El pastor Gabriel, Dianita, mi esposa y yo hemos sido pasados por pruebas muy difíciles que al principio no comprendíamos, pero al final nos hicieron más fuertes. Y el Señor nos ha llamado para ser instrumentos de su iglesia. Y aquí estamos. Pero hemos sido pasados por pruebas, hemos sido zarandeados, hemos sido trabajados. Y siempre dependiendo de Él.
siempre confiando que Él va a hacer la obra. Pablo, uno de los personajes más influyentes del Nuevo Testamento. De los 27 libros que hay en el Nuevo Testamento, él escribió 13, 14 si incluimos el de Hebreos. Él fue decapitado por orden del emperador romano y él dedicó su vida al evangelio y a establecer iglesias en diferentes regiones. ¿Cuál fue su premio? Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Para qué Dios nos manda pruebas? El único propósito de Dios es para darle gloria a Él. No para gloriarme yo, ni que yo lo pude hacer y que yo soy y que yo... No, es Él el que nos dio la gracia, el poder y el testimonio, la prueba, la fortaleza. Las pruebas no son eternas, las pruebas son pasajeras. Por ejemplo, Ruth fue una mujer en la Biblia que se enfrentó a la prueba. Después de la muerte de su esposo, ella quedó viuda. Y su suegra Noemí quería llevársela a la tierra natal. Pero ella dijo no, porque yo no quiero ir a adorar a dioses en Moab. Su primer esposo muere y Ruth se vuelve vulnerable. Es una viuda y ustedes saben que en esa época las viudas eran desamparadas. En una tierra extranjera sin marido tenía todas las oportunidades para llorar, para estresarse, para sentirse sin nada, para amargarse y para regresar a su tierra con una mano adelante y la otra atrás y decir yo no lo pude hacer. Pero ella dijo no. Ella oró y confió en Dios y Dios la emergió, la sacó de ahí y bendijo su libertad. ¿Cuál fue su recompensa? Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Una prueba es para prepararnos y poder ir a hacer lo que Dios nos ha encomendado. Si Dios nos preparó a Gabriel, a nosotros aquí, ¿para qué fue? ¿Para que nos quedáramos en la casa rascándonos a las orejas? No. Él nos arandeó, Él nos preparó, Él nos motivó. Él nos sanó y nos transformó para decir, jump, vayan, enseñen lo que yo les he hecho a ustedes, den por gracia lo que yo les he dado por gracia a ustedes. Las pruebas no son fáciles, ¿quién dijo? Muchas veces a nuestro parecer dicen, no, qué prueba tan difícil, yo no voy a poder salir de ella. Nos estamos rindiendo antes de... La necesitamos esa prueba porque el Señor está trabajando en un área de nuestra vida. Santiago 1, 2 al 4 dice, vea lo que dice de la prueba. Dice, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Porque ya saben que la prueba de su fe produce constancia. O sea, que significa que cada vez que yo tenga una prueba, debo sentirme dichoso. Primero, porque va a incrementar mi fe. Y mi fe va a producir obediencia y va a producir constancia. Por ejemplo, Esther enfrentó la prueba. Ella se convirtió en la reina de Persia después de un reinado de ganar un concurso que hizo el rey. A pesar de que su posición era peligrosa porque estaba en Persia y ella era hebrea, confió en la ayuda del Señor. Y confió en la ayuda para salvar a su pueblo de un genocidio en manos de este malvado Hamán. ¿Qué hizo Esther? Se puso a llorar, se puso a lamentarse. Se puso a decir, yo no puedo, yo no voy a orar, yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer lo otro. No, ella ayunó, oró y el Señor la escuchó. ¿Y saben qué? Esperó 3 días
para conocer la respuesta del Señor. Y el Señor le respondió. Por eso es que muchas veces cuando ustedes vienen y nos preguntan, hermano, yo estoy pasando por esta prueba, ¿usted qué opina? Vaya, pregúntele al Señor y después compartimos. ¿Por qué? ¿Cuál fue su resultado? Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ella recibió eso. Podemos concluir. ¿Por qué recibo pruebas? ¿Por qué ando en pruebas? ¿Por qué esto me pasa a mí? Y yo veo que a la otra persona no le pasa nada. ¿Por qué a mí? ¿Qué desgraciado soy? ¿O qué desgraciada soy? Mi nieto, cuando era más chiquito y las cosas no le salían bien, decía, ese es el peor día de mi vida. Y tiene razón. Nosotros a veces decimos, no sé qué está pasando. Estamos en un privilegio recibiendo las pruebas del Señor. Porque en esta prueba el Señor nos dice, te voy a demostrar mi poder, y es allí, ahí en esa prueba, donde tú vas a tener intimidad conmigo. Donde tú vas a dar testimonio, donde yo te voy a levantar, donde yo te voy a probar, donde yo te voy a transformar y te voy a hacer un nuevo hombre o una nueva mujer. El Señor dice que en cada prueba es donde mi fe va a crecer, para que luego pueda decir, Dios me sacó de esta prueba. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Podemos decir que en cada prueba estamos en la mano de Dios. Así como todos estos héroes de la Biblia que hemos hablado, Dios los sacó de esas pruebas y son testimonio de vida. Cada uno de nosotros también lo puede hacer. El Señor lo está haciendo. Continuaremos confiando en el plan de Dios, inclusive cuando hayamos llegado a un callejón sin salida. Cuando estemos en el callejón sin salida, ahí es donde vamos a ver, con nosotros decimos, tocó fondo. Ahí vamos a ver si dependemos de Dios o dependo de otra cosa. Mantenernos en nuestra fe y alabar a Dios, incluso cuando tengamos ganas de no hacer nada. Cuando la prueba nos tenga hasta aquí. Al final de la prueba, Dios nos puede decir, tú eres mi guerrero, tú eres mi guerrera, y te voy a utilizar aquí o en otro lado, a donde a mí me plazca, para ser mi instrumento, para mostrarle al mundo mi poder, dice el Señor. Por todo esto podemos concluir que la prueba es un privilegio. Dile a que está al lado tuyo, la prueba es un privilegio. Esta semana vamos a meditar en las pruebas que estamos pasando y en las que nos vendrán. Y vamos a depender de Él. Y vamos a sentirnos gozosos porque el Señor me manda esta prueba, porque Él sabe que yo la puedo pasar con Él. Y cuando la pase, Él va a decir, esta es la corona de vida para ti. Vamos a meditar esta semana en eso. Nos vamos a poner de pie y vamos a darle gracias al Señor.